tal amigos? ¿Cómo están? Espero que muy bien, sean bienvenidos a un nuevo tutorial aquí en su canal El Tío Tech. Mi nombre es Diego Cárdenas y en este video les voy a enseñar rápidamente cómo pueden configurar sus documentos de Word para que una página cambie de tamaño sin que esto afecte a las demás. De acuerdo, es un procedimiento sencillo, pero tenemos que conocer dónde están estas opciones para que las podamos usar. Entonces, para eso vamos a abrir un nuevo documento de Word, yo lo tengo por acá. Vamos a abrir un documento en blanco y desde aquí vamos a utilizar un truquito para tener un poquito de contenido en nuestras páginas. Y este truquito es el de usar la fórmula Lorem. Entre paréntesis ponemos la cantidad de párrafos que queremos. Voy a poner, por ejemplo, 35 párrafos. Cerramos paréntesis y presionamos Enter. Y de esta manera tendríamos ya dos hojitas que tienen texto de ejemplo. Este es un texto en latín que se suele utilizar cuando queremos tener un poco de texto de ejemplo solamente para ver letras, palabras, párrafos, justo lo que necesitamos en este momento. Ok, también vamos a agregar una imagen solamente para que vean que también se puede utilizar. No importa qué elementos tengamos dentro de nuestro documento, siempre vamos a poder cambiar el tamaño de estas hojas. Entonces aquí tenemos ya 3 hojas y vamos a cambiarle el tamaño a la primera. ¿Ok? Pueden hacerlo con cualquiera. Y para eso tienen que seleccionar todo el texto y todos los elementos que están dentro de esta página. Y luego nos vamos a la pestaña de disposición. ¿Ok? Acá vamos a hacer un clic en este botoncito que está en la parte inferior izquierda del menú de configurar página. Y en esta ventanita nos vamos a la pestaña de papel. Y desde acá vamos a configurar el tamaño del papel. Como pueden ver, tenemos varias opciones: carta, tabloide, oficio, estamento, ejecutivo, A3, A4, A5, etc. ¿De acuerdo? Vamos a ponerle, por ejemplo, un A3 para que se note bastante. Y ahora en esta opción de aplicar a vamos a seleccionar el texto seleccionado. ¿Ok? Hacemos un clic acá y luego en aceptar. Y de esa manera, tal como pueden observar, ya tenemos a nuestra hoja con un tamaño A3, mientras que las demás continúan con su tamaño original. Y ahora vamos a ver otra forma, digamos el método formal de hacer esto, que es añadiendo secciones. Si nosotros activamos desde aquí, desde la pestaña Inicio, el formato de párrafos, vamos a poder observar que aquí en esta hoja, en la A3, se ha añadido un salto de sección. De acuerdo, yo no lo he puesto, esto se ha añadido automáticamente cuando he cambiado el tamaño de esta hoja. Y noten que si yo borro este salto de sección, le voy a dar a suprimir, las hojas ahora vuelven a su tamaño original. Ya tenemos 3 hojas en el tamaño A4. Y digamos que si quieren mantenerse un tanto estrictos con las formas, con los métodos, en vez de seleccionar este texto y todos los elementos que contenga esta página, creo que lo mejor sería añadir saltos de sección. ¿Y cómo se hace eso? Si no lo saben, les recomiendo que vayan a ver el curso de Word completo, de básico hasta avanzado, en el canal secundario del Tío Tech y que lo imparte el buen Miguel Vela. En este curso, él les va a enseñar paso a paso, bien explicado, cómo dividir estas páginas en secciones, además de muchísimo más. ¿Ok? Pero no se preocupen, vamos a verlo aquí rápidamente cómo se hace eso. Y para eso vamos a hacer un poquito de zoom para ubicarnos en una sola página. Y acá nos vamos a la pestaña de disposición. ¿De acuerdo? Y desde acá vamos a hacer un clic en la opción de saltos y vamos a ubicarnos en la opción de saltos de sección. Hacemos un clic acá y de esta manera tendríamos un salto de sección justo en esta página. ¿De acuerdo? Y esto solamente se ve porque tenemos activada la opción de párrafos o de formatos de párrafo. Noten que si lo quitamos, desaparecen todos estos signos un poco raros. ¿Ok? Y tampoco estos salen en la impresión, así que no se preocupen. Esto es simplemente para ayudarnos a ver los saltos de párrafo, otros formatos y por supuesto estos saltos de sección. ¿Ok? Tenemos aquí un salto de sección, lo que divide a esta página de las demás y por lo tanto ya podemos cambiar los formatos. Esta página puede tener un tamaño diferente, puede tener un encabezado o un pie de página diferente al resto de páginas en este documento. ¿Ok? Entonces vamos a situarnos en la parte inferior del salto de página, el salto de sección, y haciendo un clic, teniendo el clic seleccionado en la hoja siguiente, vamos aquí a disposición, configurar página, y aquí vamos a cambiar el tamaño del papel. Vamos a ponerle A3 otra vez, y ahora aquí en esta opción de aplicar a, vamos a ver que tenemos 3 opciones, esta sección, de aquí en adelante, y todo el documento. Esto cambia a veces dependiendo de lo que tengamos seleccionado. Vamos a darle a esta sección y vamos a darle a aceptar.
Y de esta manera, tal como pueden observar, tenemos a nuestro documento con dos tamaños de hoja diferentes, donde la primera sección se ha mantenido independiente a los cambios que le hemos hecho a esta otra sección. Estas eran dos páginas que estaban dentro de una misma sección, pero como el tamaño de la hoja ha aumentado, el texto se ha reducido a una sola página, ¿ok? Y de esta manera ya saben cómo cambiarle el tamaño a una página sin que ésta afecte al resto de las páginas en un documento, en un solo documento de Word. Como ven, es un procedimiento bastante sencillo, solo que sí, digamos que es una opción un tanto oculta, y si no hubieran guías en inglés, pues yo tampoco sabría cómo se hacen para poder explicárselas a ustedes. ¿Ok? Muy bien, entonces por mí eso ha sido todo. Nos vemos en otro tutorial aquí en su canal El Tío Tech. No olviden suscribirse.